Señor, gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy. Bien, mis amados, hay una historia en la Biblia, en Segunda de Crónicas, capítulo 33, del Antiguo Testamento. Es la historia de un hombre llamado Manasés. Él era rey de Israel, rey de Judá, perdón, Manasés. Y nos cuenta la Biblia que él comenzó a reinar de 12 años. Era un niño cuando comenzó a reinar. Él le hereda el reino a su padre, a Ezequías, entre otras cosas. El rey Ezequías, el padre de Manasés, fue un hombre recto delante de Dios, un hombre que hizo unas grandes reformas. Es un hombre equiparado o igualado con David, comparado con David. Pero Manasés sí no heredó esa rectitud de Ezequías, desafortunadamente de su padre no la heredó, sino que este Manasés fue un hombre malo, o sea, empezó muy mal. Él reinó 55 años en Jerusalén, reinó bastante. Se imagina usted 55 años reinando en una nación. Pero él empezó su reinado y los primeros años fue muy malo. Malo. Los primeros años fue muy malo. Del versículo 1 al 9, él hizo, por ejemplo, hizo lo malo, dice la Biblia que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Conforme a las abominaciones de las otras naciones. ¿Qué hacían en las otras naciones alrededor de Judá? En las otras naciones eran idólatras, edificaban lugares altos para adorar a Acera, a los Baales, a cuanto Dios ellos se inventaban. Manasés, rey del pueblo de Dios, del Dios único, del Dios uno, del Dios verdadero, Manasés fue un idólatra. Fue un idólatra. Dice, por ejemplo, que él levantó altares a los Baales. Altares a los Baales. Dice que hizo imágenes a Acera. Ustedes deben recordar, deben saber, esto lo sabe todo. Aún los que no son creyentes saben que Dios aborrece la idolatría. ¿Sí? Eso por ejemplo, Éxodo capítulo 20 es muy claro, en los 10 mandamientos precisamente, que pues, aún como le digo, los no creyentes saben los 10 mandamientos y los citan. Los 10 mandamientos dice Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. ¿A quiénes? A esas imágenes. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, etc. Entonces, hermanos, Dios prohíbe totalmente que se hagan imágenes, estatuas y todas estas cosas para adorarlas, ¿sí? O sea, sí se pueden hacer estatuas, imágenes, fotos de personas, pero no para adorarlas, sino como un recuerdo. Por ejemplo, cuando hacen el busto de un presidente, de un expresidente de la República, pero nadie llega a adorarla, ni a arrodillarse, ni a ponerle velita, ni nada de esas cosas, no. Porque ahí sí sería pecado, ¿verdad? Nadie toma la foto, uno puede, aquel hombre que tiene su esposa, tiene la foto de su esposa ahí en el escritorio, pues eso está bien, es una imagen, pero está bien. Lo que haría mal es que se arrodillara ante ella y le pusiera y le quemara incienso. Eso sí sería malo, porque eso es pecado, eso es idolatría. Entonces dice aquí la Biblia que este hombre Manasés, él reedificó los lugares altos, él edificó altares en la casa de Jehová. Él levantó altares a los Baales, hizo imágenes de Acera. Acera era una diosa, era una diosa. Toda religión pagana tiene diosa. A propósito, toda religión pagana tiene diosa. Acera era una diosa de los cananeos, era una diosa como de la fertilidad, ¿sí? Bueno. Edificó también altares en la casa de Jehová. Entonces, no contento con hacerlos afuera, este hombre edificó altares dentro del mismo templo de Dios, de la casa de Dios, del templo de Salomón. Él edificó, dice que edificó altares, perdón,
hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Es decir, adoraba a las estrellas. O sea, practicó la astrología, no la astronomía, sino la astrología. Eso es pecado también. O sea, eso Dios abomina la astrología. Dios prohíbe que se adore los astros, que adorar el sol, que adorar la luna, que adorar tales estrellas y esto. Cuando te lleguen a ti con el cuento de la astrología y que viajes astrales y esto, eso es pecado. O sea, Dios lo abomina, eso es diabólico. Porque la Biblia lo dice, hermano. O sea, no es porque yo lo diga, ¿quién soy yo? Sino la Biblia lo dice. Y como veíamos al principio, la Biblia es la palabra de Dios. Edificó también altares en la casa de Jehová. O sea, en el mismo templo de Dios edificó altar, del cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, como imágenes del sol, de la luna, de las estrellas en la casa de Dios. Y no contento con eso, pasó sus hijos por el fuego. Una de las prácticas de las religiones paganas de alrededor era tomar los niños y sacrificarlos en el fuego. Sacrificar los niños, los hijos, cogerlos y quemarlos en la hoguera, rindiéndole tributo a un dios X, ¿sí? A un Baal de esos. Entonces a Moloch, precisamente al rey Moloch, le sacrificaban sus hijos. En el valle del hijo de Ginón. Y observaba los tiempos, es decir, lo que hoy en día se llamaría como horóscopo, ¿no? Él observaba los tiempos, miraba en agüeros. Ya sabemos que los agüeros, aplicándolo hoy en día, el agüero es que por ejemplo, los agüeros que utilizan, que la manillita, que el escapulario, que la mata de sábila, que la cantidad de cosas que sabemos, porque yo vengo allá de ese contexto también. Era dado a adivinaciones. Recuerden que Dios está diciendo que fue un hombre que hizo lo malo delante de Jehová. Era dado a las adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Y ¿sabe cómo termina relatando el Señor? Dice, se excedió, es decir, se pasó en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. O sea, se pasó. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. ¿Qué es una imagen fundida? Una estatua. Una estatua. Puede ser en metal, en piedra, la fundió. Una estatua en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Entonces, hermano, dice la Biblia que este hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces la ira de Dios se encendió, porque la ira de Dios está sobre la idolatría y sobre el paganismo y todo esto, ¿sí? Porque Dios demanda la adoración solamente para Él, porque Él es el único Dios verdadero, Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el salvador. Entonces, cuando alguien adora a alguien o a algo diferente a Dios, es un idólatra y la ira de Dios se enciende. Entonces, hermanos, ya sabemos por qué la ira de Dios se enciende y permite. ¿Qué hizo Dios cuando al ver estas cosas? Dios, ¿qué hizo? Lo que siempre hace. Dios le habló a Manasés y al pueblo. Porque la otra es que este Manasés en su maldad hizo extraviarse a Judá, es decir, al pueblo, a hacer lo malo, ¿sí? A hacer lo malo. Como él era el gobernante, él era el rey. Y entonces, hermanos, el rey, el líder, el presidente, el gobernante tiene una responsabilidad, hermano. No solamente lo que él hace, sino lo que puede llevar a otras personas a hacer. Así pasa, por ejemplo, con un padre de familia. Los padres de familia tenemos responsabilidad. No es solamente en nuestra vida, sino aquellos que nos copian a nosotros como padres. Lo mismo los pastores, tenemos una responsabilidad. No solamente lo que hacemos, sino lo que podemos llevar a otros a hacer. ¿Listo? Entonces, este rey, como él era un rey, él era un gobernante, hizo lo malo, entonces llevó también al pueblo a hacer lo malo. ¿Ok? Y entonces dice la Biblia que habló Jehová a Manasés y a su pueblo. O sea, Dios le habló. Ahí no dice que le habló, pero se supone que le dijo, le hizo caer en cuenta de su pecado, de su maldad. Seguramente lo llamó a que se arrepintiera, a que cambiara, porque Dios, hermano, es un Dios de oportunidades, hermano.
Dios es un Dios de oportunidades. Dios no es que va cogiendo una vara y tome, no. Dios nos da siempre la oportunidad de que nos arrepintamos. Hermano, en este momento, a propósito, en este momento, amigo, estamos pasando por un tiempo de pandemia. Dios está dando un tiempo para que nos arrepintamos. Eso es lo que está haciendo Dios, llamando al mundo a que se arrepienta, a que reciba a Jesucristo, pero también llamando a la iglesia a que nos arrepintamos de todas aquellas avaricias que a veces se vean, de esas mercaderías que a veces se ven y de esas maldades que a veces se ven, hermano, a veces, ¿cierto? No podemos generalizar que todos, como a veces dicen los inconversos, que todos, no, pero sí, seguramente a veces se ve avaricia, ¿sí? A veces se ve avaricia, amor al dinero, mercadería. Entonces, Dios está haciendo un llamado para que nos arrepintamos, hermano, a todos, al mundo por no recibir a Jesucristo y a la iglesia porque a veces en algunos altares los han convertido como en plaza de mercado, vendiendo milagros y todas las cosas. Bueno, tengamos cuidado con eso, ¿no? Entonces, hermano, dice que habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. O sea, se hicieron los de los oídos sordos, o sea, no les importó. Como decimos popularmente, les resbaló lo que Dios les dijo. Le pareció cosa ligera lo que Dios les dijo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues Dios los castigó. Hermano, porque es que Dios no está pintado, hermano. Es que Dios no es una de esas imágenes que cuelgan por ahí, ¿sí? A veces cuelgan a Dios, la figura de Dios como todo famélico, como todo. A veces pintan a un Dios todo bonachón, como con una barba blanca ahí. Y no, ese no es Dios. Como si Dios fuera el personaje aquel de la Coca-Cola que mantiene riéndose de la maldad del mundo. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira, ¿sí? Aquí dice que se encendió la ira de Dios, dice hasta encender su ira. A veces no hablamos sino del amor de Dios y no hablamos de la ira de Dios. La ira de Dios se enciende contra el pecado y contra el pecador, porque Dios castiga al pecador. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo castigó. ¿Cómo lo castigó Dios? Versículo 11 dice, por lo cual, o sea, como no escuchó, dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos, es decir, contra Manasés y el pueblo de Judá, los generales del ejército del rey de los asirios. Los asirios eran una potencia mundial, una potencia bélica mundial, un ejército muy poderoso y que era un enemigo natural de Judá, siempre con ese deseo de invadirlo y bueno, destrozarlo. Y Dios, pero como Judá estaba protegido por la mano de Dios, pues los asirios no podían hacer nada. Pero aquí al encenderse la ira de Dios, Dios permite, Dios abre la puerta para que los asirios entren y los avasallen. Dicen, por lo cual trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, a ese rey Manasés, idólatra, perverso, ¿cierto? Burlador de Dios, lo apresó con grillos. Aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Imagínense usted, a Babilonia, lo llevaron preso a otro país. En esa época, hermano, no habían derechos humanos, de una vez le digo, la cosa era bárbara. Cuando apresaban a un enemigo, a un rey, en muchos casos, a este no le sucedió, pero en muchos casos, ¿sabe qué hacían? Le mochaban los dedos pulgares de las manos y los dedos gordos del pie, le sacaban los ojos, le sacaban la lengua, los dejaban vivir vueltos nada, cuando no era pues que los mataban, lo mejor que les podía pasar era que los mataran, pero muchas veces no era así, hermano, era una tortura, una humillación. Cogían al rey públicamente, lo tiraban al piso, le ponían el otro rey le ponía el pie encima, una cosa bárbara, hermano. Entonces mire, a este hombre públicamente lo cogen, lo apresan, con grillos, con cadenas, como si fuera una bestia, aunque pues no le faltaba mucho por esa idolatría, ¿no? Como si fuera una bestia, atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Yo me imagino que lo llevaron exponiéndolo públicamente como una bestia, ¿sí? Como el que ha cazado una bestia. Hermano, y imagínese usted. Entonces, ¿pero qué pasó, hermano? Aquí viene, hasta ahora como que todo ha sido muy malo, como que todo ha sido muy triste, ¿verdad? Y además, ¿sabe por qué? Porque es que esa puede ser la historia de muchos. Esa puede ser la historia de muchos. Yo quizás aquí estoy hablándole a algunos y algunos que van a ver este video después se van a sentir identificados.
algunos que creen que Dios les han pintado un Dios que Dios no dice nada, y que Dios se aguanta la idolatría, y que Dios se aguanta la perversidad, y que Dios se aguanta todo eso. Dios es paciente, pero Dios se enciende en ira. Entonces este hombre pecó gravemente contra Dios, así como muchos gobernantes hoy en día lo hacen, pecan, se burlan de Dios, se burlan, es más, dicen que Dios no existe, hacen cosas horribles, muchos líderes, muchos grupos hacen cosas horribles contra Dios, aún grupos religiosos. ¿Cuántos grupos religiosos se burlan de Dios con idolatrías, hermanos? ¿Cierto? Entonces Dios abomina eso, y Dios castiga. Hermano, el mundo está siendo castigado por Dios, porque la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días, no un día, todos los días. Pero, hermano, este hombre, Manasés, en su angustia, él tomó la mejor decisión que se puede tomar, y es la decisión que yo invito a tomar a cualquiera que se encuentre en la condición en que estaba Manasés, de ser un burlador de Dios, de ser un idólatra. La mejor decisión. ¿Qué hizo este hombre? Versículo 11, fue llevado a Babilonia, atado con grillos, humillado. Versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias, preso por allá en otro país, oró a Jehová su Dios. ¿Qué hizo? Oró a Dios. O sea, él sabía quién era Dios. Dice a Jehová su Dios. Él sabía quién era Dios. Lo que pasa es que estaba rebelado contra Dios. Así como un hijo, voy a poner un ejemplo, así como como mi hijo, yo no tengo un hijo varón, pero que yo tuviera un hijo, mi hijo, él sabe que yo soy su padre, y él se rebela contra mí, pero él no deja de saber que yo soy su padre, sino que simplemente se rebeló. Eso se llama rebelión. Eso hizo Manasés. Manasés sabía quién era Dios, porque es que Manasés es el rey del pueblo de Dios. Él sabe quién es Dios, se rebeló contra Dios. Entonces dicen, pero estando en angustias, se acordó de Dios. Y dice, oró a Jehová su Dios. Gloria al Señor. Oró a Jehová su Dios. Ojo con esto, oró. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Cómo oró? Humillado. Él no llegó a orar diciendo, yo declaro, yo decreto que yo soy libre. No, eso es arrogancia, hermano. No, él oró humillado delante de Dios. Humillado, ¿qué es humillado? Hermano, humillado, dice aquí, humillado grandemente. Primero, pues reconoció a Dios, a ese Dios que es el Dios verdadero, lo reconoció como su Dios. Segundo, reconoce su pecado, reconoce su maldad. Tercero, su alma se postra delante de Dios. Tal vez gimió, lloró, en la angustia le clamó a Dios, le pidió, le rogó a Dios, le imploró a Dios, pidió la misericordia de Dios, hermano. Dice que se humilló grandemente, hermano. Vuelvo y repito, no llegó como a veces con esa soberbia contemporánea que se ve a veces en el mismo pueblo de Dios, que ya no llegan a rogarle a Dios, sino llegan a exigirle a Dios. Escuchaba una vez a alguien decir que estaban orando por alguien que estaba enfermo de cáncer, alguien del pueblo de Dios, y esa hermana decía, y no aceptamos un no por respuesta. Imagine usted diciéndole a Dios eso. O sea, qué arrogancia. De hecho, el hermano por el cual estaban orando, él murió. Hermano, este rey se humilló, hermano, y ese es un llamado a que, por favor, oremos a Dios humillados. El apóstol Pablo dice que no estemos afanosos por nada, angustiados por nada, sino que llevemos todas las peticiones delante de Dios, es decir, oremos a Dios con toda oración y ruego. Es decir, roguémosle a Dios, hermano, porque Él es Dios. O sea, nosotros no somos dioses, Él no es igual a nosotros no somos igual a Dios. Aunque haya cualquier predicador que diga que nosotros somos Jehová Junior, eso es mentira. Nosotros somos unos simples mortales, hermanos, perversos, pecadores. Esos somos, pecadores, que como cristianos ya somos redimidos, somos pecadores arrepentidos, pero no dejamos de ser pecadores. Hay perversidad en nuestro corazón.
Amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Debemos hacer así, llegar humillados delante de Dios, orar humillados. Te dice que este hombre humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre, hermano, de sus padres, es decir, de Dios, del Dios de la Biblia, de nuestro Dios. Versículo 13, y habiendo orado a él, a Dios, fue atendido. Fue atendido. ¿Y sabe quién? ¿Por quién atendido? Pues por Dios, porque era a Dios a quien estaba orando. Dice, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Dios la oyó, hermano. O sea, Dios no fue indiferente a la oración de este hombre. Dios le puso cuidado a la oración. Dios se interesó en la oración. Dios recibió la oración de este hombre, mi hermano. Y dice, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Oiga, tremendo, hermano, Dios. Dios enciende en su ira, pero Dios también, nuestro Dios, es un Dios perdonador, hermano. Hermano, Manasés fue un hombre muy malo. O sea, el mismo Dios lo dice en su palabra. Dice que Manasés se excedió en hacer lo malo. Cosas tan malas como las que hizo, poner imágenes dentro del templo de Dios, levantar altares, adorar estatuas, adorar el firmamento, ¿cierto? Adorar Baales, adorar diosas, la diosa Astarte, pasar sus hijos por el fuego, quemar a sus propios hijos, llevar al pueblo de Israel a la idolatría, cosas muy malas. Pero sin embargo, cuando Manasés se arrepintió, cuando Manasés se humilló delante de Dios, se arrepintió delante de Dios, hermano, Dios lo perdonó. Porque nuestro Dios es un Dios perdonador, no le quepa la menor duda. Si usted de pronto ha venido pensando, ¿será que Dios puede perdonarme a mí por ese pecado tan horrible que hice? Hermano, vea, por favor, hermano, hermana, amigo, mire esta historia, hermano, mire esta historia. Si perdonó a Manasés, que pasó sus hijos por el fuego, hermano, que quemó a sus niños en adoración perversa a un Dios pagano, hermano, ¿cuánto más no te va a perdonar a ti? A mí, ¿cuánto me perdonó, hermano? Nuestro Dios es un Dios de perdón, nuestro Dios es un Dios de oportunidades, pero para que Él nos perdone, ¿saben qué necesitamos? Humillarnos delante de Dios. Deja ya esa soberbia, apártate del pecado, humíllate delante de Dios, pídele perdón a Dios, Dios te perdona. Y no solamente lo perdonó, hermano, sino que además lo restauró a su reino. Es decir, ahí no explica cómo, ¿no? El autor no quiere, el escritor aquí no quiere entrar en los detalles de cómo fue que Dios lo restauró, lo libertó de allí. Eso es una historia que usted se puede imaginar, pero Dios lo sacó de esa prisión de una manera como lo hizo, como lo hubiera hecho, lo sacó y lo puso otra vez en el reino donde él estaba, lo puso otra vez a gobernar en Jerusalén. Aleluya, gloria a Dios. Me emociono mucho con este Dios, hermano. He sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gloria a Dios. Gozo y luz hay, ya que Es el gozo, hermano, cuando Dios nos perdona. Hermano, Dios lo perdonó, y no solamente lo perdonó, sino que lo restauró. Entonces, si para Manasés hubo oportunidad, ¿cuánto más para usted? Para mí, para todos. Amén. Ahora, ¿qué necesitas para que Dios te perdone? Arrepiéntete, así como este hombre lo hizo. Reconoce tu pecado delante de Dios, reconoce que has sido un soberbio. No sé cuál es tu pecado, idolatrías u otro tipo de pecados, borracheras, fornicación, adulterio. ¿Cuál es tu pecado? Dios nos perdona si nos arrepentimos, si nos humillamos delante de Dios. Él lo restauró. Ahora, ¿qué hizo Manasés? Dice, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén. Y después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. O sea, se arrepintió, hermano, es decir, acabó con esa perversa idolatría, hermano, ¿sí?
y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó en la ciudad. Esos lugares altos son esas colinas que a veces utilizan para montar ahí estatuas. Así hacían ellos, los idólatras. ¿Sí? Él quitó todo eso, hermano, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz. Ya no sacrificó humanos, sino que ahora sacrificó ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá a que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Primero los había hecho torcer, ahora los llama a que le sirvan a Dios. Amén. Se arrepintió Manasés, pero se arrepintió, hermano. ¿Sabe? Entonces, hermano, ¿qué podemos ver aquí en Manasés? Manasés es un hombre que Dios le da la oportunidad de reinar, como le ha dado a usted y a mí la oportunidad de vivir. Nos ha dado cosas. Tal vez a usted le ha dado la oportunidad de ser un jefe de hogar, esposo, padre de familia. A usted, mujer, te ha dado esa oportunidad. Tal vez a usted le ha dado la oportunidad de ser gobernante, de ser líder de una juntación comunal, qué sé yo, gobernante de un municipio. Te dio la oportunidad de ser alcalde, de ser gobernador, de ser el presidente de la república. Tal vez te ha dado la oportunidad, varón, de ser el pastor, de ser el evangelista, de ser el ministro en una iglesia, etcétera, etcétera. Todas las oportunidades que Dios nos da a nosotros. ¿Qué estás haciendo con esa oportunidad? Manasés, ¿qué hizo? No hizo lo bueno, hizo lo recto delante, hizo lo malo delante de Dios. Hizo lo malo, se excedió cada vez más malo, y hasta que Dios lo llamó, le llamó la atención, no quiso poner cuidado, Dios lo castigó. Estando en angustias, este hombre se arrepintió, se humilló delante de Dios, reconoció a Dios, y Dios, que es bueno y su misericordia nunca termina, hermanos, Él lo perdonó y le dio una nueva oportunidad, lo restauró nuevamente en el reino de Judá, allí en Jerusalén. Entonces, mis amados, a veces Dios, hermano, aquí me llama la atención que a veces necesitamos esas malas situaciones, como esta que estamos pasando. A veces necesitamos, hermano, esas angustias. A veces es necesario, Dios lo sabe, hermano, y Dios permite a veces esas angustias, permite a veces esos grillos, permite a veces esas cadenas. ¿Para qué? Para que cuando estemos ahí, entonces en medio de la angustia, entonces reconozcamos nuestro pecado y le pidamos perdón a Dios y nos devolvamos. Y cuando así lo hacemos, Dios nos perdona y nos restaura a donde estábamos. Este es el tiempo, hoy es el tiempo para que tú reconozcas tu rebelión, para que tú reconozcas tu pecado, le pidas perdón a Dios, no esperes. Dios, hermano, Dios nos está dando una oportunidad muy grande para que nos arrepintamos y de verdad reconozcamos que Él es Dios. Usted no es Dios, ni yo soy Dios. Si alguien le dijo a usted que usted era un Dios, le mintió. ¿Oyó? El único Dios es nuestro Dios que está en los cielos. Hermano, reconócelo a Él. Él te está dando la oportunidad. Amén. La gloria es para nuestro buen Dios. Mis amados, vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero que usted que está ahí, amigo, hoy te invito a que reconozcas tu pecado. Si estás en idolatrías, reconócelo. Mira, aquí la Biblia está diciendo que Dios lo abomina. Es pecado, que Dios aborrece eso. Si estás en drogadicción, si estás en alcoholismo, si estás en cualquier otro tipo de pecado, pídele perdón a Dios. Pídele perdón. Este es un buen momento para reflexionar en Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone a todos. Hermano, usted mismo está luchando contra el pecado, pídale perdón a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios. Y vamos a pedirle a Dios también por esta situación que estamos viviendo. Así como este hombre, este rey estaba ya cautivo, nosotros también hoy estamos cautivos por un virus, por una pandemia. Estamos cautivos, hermano, no podemos mover. Cada vez la cosa se pone como peor. Miremos aquí en Onda, hasta ayer estábamos felices, contentos pues, en alguna medida, porque con muchas expectativas, porque era un municipio no COVID. Ya ahora, a esta hora, ya hablan de 2 casos confirmados positivos. Entonces, mire, hermano, estamos cautivos, así como, pero ese es un tiempo que Dios nos está dando, ¿para qué? Para que nos arrepintamos, para que le pidamos perdón a Dios. Yo le invito a esto. Cierra tus ojos allí y ora al Señor, dile: Dios, Señor, reconocemos, dígale a Él: yo reconozco, Señor amado, mi pecado. Dígale a Él: